Falsos Profetas es un espectáculo en el que 5 magos revelan intimidades de la disciplina que practican. Jonás Bollman es licenciado en artes, autor y director de Falsos Profetas y con el cual ya tenemos una historia porque ha venido acá a la radio en algunas ocasiones. En este caso vamos a hablar de Falsos Profetas, este espectáculo del cual estás llevando adelante. ¿Cómo estás, Jonás? Cristian te saluda. Hola Cristian, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Una vez por año no tenemos que ver nosotros. Bien, ¿vos? ¿Cómo anda todo? Todo bien, por suerte, todo bien y muy contento de estar hablando con ustedes. Bien, hemos hablado anteriormente de magia, ilusionismo, pero contanos cómo se encara un espectáculo de magia e ilusionismo que hable de sí misma. Bueno, yo hace un par de años que vengo haciéndole preguntas incómodas a la disciplina, digo preguntas en torno a la investigación, a encontrar nuevos modos de comunicar lo que ya venimos haciendo o en sí mismo también encontrar una técnica propia que pueda expresar el ilusionismo, más allá y complementario de hacer el truco y que el público aplauda, ¿no? Hacer el truco, que el truco salga bien y el público aplauda. Bueno, ¿qué otras cosas hay alrededor? ¿Qué pluralidad estética podemos encontrar que quizás podemos ver en la danza, quizás podemos ver en el teatro? Digo, el teatro hablando sobre sí mismo, o la danza con la danza teatro, donde quizás un movimiento ya es bailar. Bueno, desde ese lugar y con mi formación complementaria en la EMAD, y con bueno referentes como Andy Molina o gente más del palo del clown, me he permitido, me he tomado el permiso de indagar en la magia con recursos performáticos, ¿no? Desde el jugar con el movimiento, jugar simplemente una charla entre dos magos, una charla íntima entre dos magos, todas las cosas que aparecen, todas las cosas que pueden surgir. Desde ahí nos hemos dado cuenta, obviamente, no solamente de suponerlo, sino de experimentarlo, ¿no? Investigarlo en ensayos, eh, que era sumamente cautivadora, que era sumamente misteriosa y mágica. Y bueno, ese fue como el germen de Falsos Profetas, que hoy es un espectáculo performático en el que 5 magos un poco nos muestran ese lado B, pero no a través de los secretos, sino a través de sus vidas, porque estos tipos que generalmente son personas que hacen algo extraordinario, que llegan a un cumpleaños y te sorprenden y vienen con un traje y vestidos súper bien, después tienen una casa, una familia, una novia, ¿viste? Son personas normales, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa máscara y cómo juega con el entorno? Hola Jonás, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Clara? ¿Cómo estás? Doy fe de que en las obras, tanto en las dos anteriores que completan esta trilogía, como Iluso y Proyecto Conejos, uno ve obras con muchísimo talento, profundidad y a la vez en donde uno sale de la obra con una sensación de alegría y de no haber parado de reírse, que la verdad es que yo siempre me pregunto cómo será ese detrás de escena para lograr ese efecto también en el espectador. Contanos un poquito más cómo fue este proceso de investigación, como vos decías, a lo largo de estos años en este camino con ahora Falsos Profetas que viene a completar esta trilogía. Eh, bueno, primero te agradezco muchísimo el seguimiento, el interés. Y yo te digo, para mí esta es la más divertida de todas y la más talentosa de todas porque yo no estoy actuando en ella. Así que hay colegas míos y se ve que ponerme en el lugar de dirección a mí me hizo iluminar otras áreas de mí y de repente, lo digo un poco en chiste también, pero me acompañan artistas de primer nivel, magos, actores sensibles, que se han atrevido, porque para mí esto es fundamental, se han atrevido a que un tipo venga y les diga, che, vamos a probar algo distinto. Y no sé si ustedes saben, pero la magia es muy estructurada. Entonces, de repente pedirle a un mago que se junte con otros magos, a que prueben cosas que a priori no funcionan tanto como lo que están acostumbrados a hacer. Bueno, eso genera mucha desconfianza. Entonces lo que yo pondero por sobre todo es el encuentro y la confianza que hubo entre estos artistas para primero confiar en mí y también confiar entre ellos para poder generar algo nuevo. Y estos ensayos surgen desde pautas que yo tengo bastante ligadas, quizás desde el clown o la danza teatro, pero sobre todo del encuentro y la experimentación que ellos llevan adelante. Yo
por ahí les traía una pregunta y les decía, che, improvisen una... Mentira, no les decía improvisen, les hacía bastantes trampas. Les decía como, che, a ver, quiero que charlemos acerca de magia. Y de repente yo tenía un asistente que era Fran, que me acompañaba en Proyecto Conejos. Yo hablaba con Fran, los veíamos con Fran y Fran no lo podía creer. Decía, che, esto es una cosa impresionante lo que están hablando. Y ellos no entendían por qué a nosotros nos llamaba la atención todo lo que ellos hablaban. Y claro, porque empiezan a hablar en una jerga súper extraña, en una jerga que te remite a Harry Potter. De repente empiezan a hablar de cosas rarísimas. Empiezan a decir, no, porque ahora para mí por ahí tenés que hacer un doble lift, un block transfer y un shift lift. Y de repente decís, ¿qué? ¿De qué está hablando? Es como entre decir Wingardium Leviosa y decir multiple shift. Digo, no hay mucha distancia, que son como los hechizos que usan los magos, ¿no? Como la, la técnica, digo, no estoy intentando hablar de fantasía, ¿eh? Estoy hablando de que los magos claramente demuestran un lenguaje de técnicas explicables que llevamos adelante a través de practicar digitalmente y conductualmente algunas cosas y que tienen una clasificación concreta y que existen. Entonces, verlos hablando ya generaba un montón de incongruencias absurdas que a nosotros como público nos cautivan, ¿viste? Y desde ahí fuimos generando pautas que también van desde, como te dije, desde el movimiento, de la danza teatro, también quizás mismo desde una reflexión filosófica que se puede llegar a ver al final en un juicio, donde se enjuicia a un mago a ver si lo que hizo fue magia o ilusión, y el mago ahí juega entre sí, che, esto es magia, pero no es de magia de verdad, le dice el juez. No, bueno, pero es una ilusión, pero entonces no es magia, no, bueno, lo que pasa es que si hicimos que es magia, que si hicimos que es una ilusión, la gente no se cree que es magia. Bueno, entonces en todas esas paradojas en las que entra el mago, es que a diferencia de Proyecto Conejos, que fue nuestra anterior obra, lo que ocurre acá es que son 5 magos interactuando entre sí. Son 5 magos, ¿no? En Proyecto Conejos era un mago que era yo y eran dos actores y actrices muy talentosos, pero no dejaban de ser actores y actrices. Acá son 5 magos, entonces es como que empiezan a hablar en un código que es súper llamativo y viene del absurdo, casi que te diría así. Pero no dejan de estar en el plano de lo real, y ahí es donde está la incongruencia, donde empiezan a aparecer cosas que decís, ¿pero dónde me metí? Obviamente siempre, y pondero esto que dijo Ana Clara, que es que yo hablo de un tono quizás muy de investigación y muy críptico, pero la obra es súper concreta y súper divertida, súper entretenida. Entonces no es que no es un planteo filosófico. Sí, hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones de investigaciones escénicas, pero lo que prima siempre va a ser el humor y el entretenimiento, porque, como dice el leitmotiv de la obra, uno nunca deja de ser mago. Veíamos en las 2 horas anteriores que en cuanto a la interacción del público había mucha participación. En el caso de Falsos Profetas, ¿cómo se da esta interacción del público? ¿También es participativa como Iluso o Proyecto Conejos? Se reduce el tono de la participación en el sentido de que Proyecto Conejos tenía una interacción íntima en donde todos hacían un truco con las manos. En Iluso sucedía que todo el mundo participaba porque como era magia ciega, todo el mundo estaba, como se dice, pendiente del truco porque como no se ve, todos formaban parte del truco, ¿no? Digo, para los que no conocen Iluso, era un espectáculo dentro del marco de Teatro Ciego, que es un teatro que funciona sin luz. Eh, pero en Falsos Profetas tiene una cualidad que es más del índole del espectáculo, un poco más abierto, más a la italiana que lo que eran las otras dos experiencias. El público participa, pero no de la misma forma. Por eso también es un espectáculo un poco más masivo, en una sala un poco más grande como es el Área 623, en una sala que llega a las 100 personas. Iluso era un espectáculo, porque la interacción de todos refiere que no puede hacerlo tan grande. Entonces acá sí el público participa, pero participa en un ámbito performático, de un ida y vuelta, que no depende que el truco salga en sus manos, sino que es más el juego de la magia. Es todo el tiempo el juego de la magia y la conducta del mago yendo y viniendo con el público. Lo que seguimos buscando de Conejos también es esta idea de que la magia es
está en el mago o en el intérprete y en el juego y en nuestra capacidad de creer como público y no en un secreto concreto. Por eso a veces, y cuando puedan venir, la audiencia pueda venir, va a notar que llega un punto en el cual los tipos están haciendo magia, pero no me interesa el truco porque ya ni usan los elementos de los trucos. Entonces, ahí hay una reflexión por parte nuestra que termina con un juego. Quien venga va a darse cuenta, ¿no? Porque la magia va a pasar todo el tiempo, no es algo tan abstracto como lo que yo vengo hablando, pero la magia pasa todo el tiempo en la obra, si nos damos las licencias de plantear esta tesis y que la gente la disfrute, ¿no? Esta idea de que la magia va más allá del truco que se ve, sino todo lo que el mago hace para que esto suceda. Y obviamente el público, ¿no? Que lo hace posible porque está ahí. Y a vos, Jonás, y estos 5 magos, digamos, por decir una manera, ¿les garpa el hecho de que la gente por ahí vea lo que es el detrás de escena y a lo mejor justamente le quita un poco la magia jugando con la palabra? Bueno, pero ese fue el desafío, ¿entendés? Ese fue el desafío más grande. Sí, sí, Primero, tengo un colega muy querido que vino a una función, actor, es un genio, y vino y me dijo, primero me dijo que le gustó, ¿sí? Pero fuera que dijo que le gustó, dijo, yo no puedo creer que hiciste que se juntaran un año a ensayar, me dice. Pero claro, porque el mago, si no ensaya solo, no ensaya tampoco, ¿viste? Tiene esa cosa de que ensaya medio desde una forma intelectual, no es como el teatro que uno pone el cuerpo o en la danza, que uno tiene que ir y probar, no, el mago ensaya medio que intelectualmente o medio que en su casa solo, repitiéndole una pared, y de repente, la verdad es que les garpa. Yo no estoy criticando a la disciplina, porque hay profesionales excelentes que hacen esto y les funciona. Entonces, juntar a 5 individualidades, que son sujetos extraordinarios y personas fantásticas, pero digo, no dejan de ser a nivel escénico y artístico individualidades, ya fue un desafío muy grande, que creo que es un poco lo que conmueve en la obra, porque vos ves 5 individuos que en general ves trabajando de manera absolutamente privada, colaborando en las intervenciones de sus colegas. Y me remite a esta frase del Eternauta que uno no se salva solo, ¿viste? Y que por eso creo que hay algo, un clima de época, por lo menos desde lo cultural, que desde ese lugar conmueve. Y ves cinco singularidades que podrían trabajar de manera singular, pero apuestan, tienen fe de alguna forma. Ahora ya no es tanta la fe, pero en su momento tuvieron la fe, pero algo de esto transpira el trabajo, creo, ¿no? Por más de que esto ya esté pasando, esa fe que tuvieron para juntarse y crear algo distinto en conjunto. Y me parece que eso es lo que transpira un poco la obra, por eso genera sensibilidad. Yo siempre, en general, si venís a Conejos, bueno, en Conejos también me decían que había algo de ternura, pero acá la gente me dicen, más allá de lo espectacular y el truco y de que le da mucho impacto las cosas que hacen los chicos, es como que prima la ternura, como dicen, como que les da ternura, sensibilidad, más allá de que ellos están todo el tiempo haciendo el show, esa idea de, che, pero están trabajando juntos, qué logro, qué belleza y como se dice, rigor me sale, pero es como, qué coraje de que se hayan animado a hacerlo. Por eso hay algo de los secretos que no les molesta a ellos, porque también vienen un poco cansados de estar todo el tiempo ocultando y teniendo que demostrar algo y sostener la ficción desde sus cuerpos, porque básicamente un poco es eso lo que es ser mago, viste que uno nunca deja de ser mago, que es el leitmotiv de la obra, que es que vos vas a jugar al truco con un amigo mago y si ganes porque se carteó, y si pierde, es porque es mal mago. Entonces uno nunca deja de ser mago. Quizás en el resto de disciplinas sucede lo mismo, pero con la magia hay un poco de eso de que el truco nunca lo podés terminar de ver porque es lo que está ligado íntimamente a tu identidad, ¿no? Ese secreto está íntimamente ligado a la identidad. Entonces creo que son cuerpos que ya están un poco cansados de eso. Así que yo al principio quizás sucedía esto de que no
de que por ahí sospechaban, che, ¿qué es esto? ¿Qué va a ser una varieté? Otra vez lo mismo. Pero de repente, a medida que iban avanzando, lo que creció sobre todo fue la grupalidad de ellos, y es lo que sostiene el proyecto, la grupalidad. Ellos me dicen a mí que siempre tuve el objetivo oculto, de decirles, vos lo que querías, Jonás, era tener un grupo de amigos magos. Dice, por eso nos juntaste. Bueno, no tenés amigos magos, me dice, y querías que seamos tus amigos. Y un poco es verdad, me parece, un poco es verdad, un poco es verdad. Así que ese es un poco el espíritu de la obra, ¿viste? El encuentro. Falsos Profetas, martes a las 20:30 en área 623, esto es en Pasco 623, en la ciudad de Buenos Aires. Entradas 14.000 pesos con descuentos jubilados y estudiantes, las hacen conseguir por Alternativa Teatral. Éxitos en todo esto que se viene, en lo que están haciendo, y gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, Jonás. Muchas gracias, hablamos nuevamente el año que viene, ¿eh? Por favor, les pido. El año que viene volvemos. Gracias, Cristian, Ana Clara, nos vemos. Gracias por siempre apoyar nuestro laburo. Muchas gracias, hablamos. Hasta luego, chao, chao. Pasaba Jonás Bollman, autor y director de Falsos